Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. El temor es el fundamento del poder. Voy a proceder a la lectura de un breve fragmento de la obra El Príncipe de Maquiavelo, un fragmento, y a partir de ahí voy a realizar un comentario a este texto. Dice Maquiavelo en El Príncipe: ¿es mejor ser amado que temido o viceversa? Se responde que sería necesario ser lo uno y lo otro, pero puesto que resulta difícil combinar ambas cosas, para un príncipe es mucho más seguro ser temido que amado, cuando se haya de renunciar a una de las dos. Porque en general se puede decir de los hombres lo siguiente: son ingratos, volubles, falsos, huyen del peligro, están ávidos de ganancia, y mientras les haces favores son todo tuyos, te ofrecen la sangre, los bienes, la vida, los hijos, cuando la necesidad está lejos, pero cuando se te viene encima, vuelven la cara. Y aquel príncipe que se ha apoyado enteramente en sus promesas, encontrándose desnudo y desprovisto de otros apoyos, se hunde porque las amistades que se adquieren con dinero y no con grandeza y nobleza de ánimo se compran, pero no se tienen, y en los momentos de necesidad no se puede disponer de ellas. Los hombres vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace temer, pues el amor sostiene a través del vínculo de la obligación, la cual, habida cuenta de la maldad humana, queda rota siempre que la propia utilidad da motivo para ello. En cambio, el temor se sostiene por el miedo al castigo, el cual jamás nos abandona. Sin embargo, el príncipe debe hacerse temer de manera que, si le es imposible ganarse el amor, al menos consiga evitar el odio, porque no es imposible ser a un tiempo temido y no odiado. Sabias palabras de Maquiavelo en El Príncipe. Realmente, en cuanto al título de este fragmento, de este texto, pues podría ser también que realmente el temor es el fundamento del poder, o es el medio más seguro para conservar el poder, o lo mismo que dije en el título del vídeo: el temor es el fundamento del poder. En definitiva, todo relacionado con la maldad humana y con el temor como base para sostener el poder. En este texto Maquiavelo plantea indudablemente la cuestión relativa a los sentimientos, que tiene que inspirar fundamentalmente un gobernante entre sus súbditos. El propio Maquiavelo reconoce que si puede inspirar amor en sus súbditos, afecto, buenos sentimientos, pues eso sería lo ideal, lo mejor. Pero también es consciente, porque él fue embajador político y tuvo cargos políticos en Florencia, en la ciudad-estado de Florencia, de lo difícil que era conseguir mantener el poder simplemente con la obediencia de los súbditos, simplemente por afecto al gobernante. Por eso él considera que tanto el temor como el amor son de clara utilidad para garantizar la conservación del poder. Además, según Maquiavelo, para mantenerse en el gobierno es preferible, en general, aunque pueda haber excepciones, como es lógico, hacerse temer que hacerse querer, por los argumentos que él mismo da en este breve fragmento de su obra El Príncipe. Está claro que Maquiavelo asume en este texto que el egoísmo de los seres humanos que van a lo suyo es lo fundamental para conocer la naturaleza humana, y da por descontado también Maquiavelo la general tendencia a la maldad, al desagradecimiento, etc. Con esto tampoco Maquiavelo está negando que pueda haber buenas actitudes, buenos sentimientos, compasión, etc. Pero lo que él tiene muy seguro es que la maldad está en la naturaleza humana. Y él lo observó en su actividad como político, como embajador, etc. Por otra parte, es evidente que Maquiavelo es el iniciador de la ciencia política moderna y también desarrolló en su teoría política y en su actividad como político pues una perspectiva renovadora y realista, que es lo que fundamenta pues sus contribuciones principales al pensamiento político moderno, en el sentido de que ya es un pensador que vive a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI, y que es consciente de que se están formando nuevos estados. Por ejemplo, España se forma por esos años aproximadamente. En cambio, Italia estaba dividida en distintos estados, pero realmente en su época comienza el surgimiento de los estados políticos. Diríamos que luego eso se fue intensificando, y ya en el siglo XVII ya hay, por ejemplo, las monarquías absolutas. Para Maquiavelo está claro que el fin, es decir, la existencia de este poder estatal fuerte que garantice la seguridad y la paz,
justifica cualquier tipo de medio o de orden y de actitud política. Desde mi punto de vista, eso pues no es lo adecuado, lógicamente, desde la perspectiva actual. Pero en su tiempo, pues él lo consideraba pues adecuado. Según Maquiavelo, y en esto también discrepo de él, lógicamente, no está sometido a las normas éticas el gobernante. Por lo tanto, es verdad que el propio Maquiavelo dice que muchas veces los gobernantes fingen que cumplen las normas éticas para ser más respetados o para ser respetados simplemente. En este sentido, Maquiavelo, con su teoría política, desvincula la ética y la moral de la política y también, por supuesto, los principios religiosos los desvincula de las decisiones políticas, sobre todo para reforzar el poder de los reyes, de los príncipes, de los dirigentes máximos de cada estado. Esto, por supuesto, no está justificado desde un punto de vista ético y realmente pues es algo negativo, porque el poder también se puede sostener sin llegar a esos extremos de desprecio de la realidad moral, podríamos decir. De todas maneras, también Maquiavelo dice o afirma que el Estado es necesario para proteger la vida y la propiedad. De eso es muy consciente, puesto que considera que la debilidad del individuo lo hace muy vulnerable a los malos instintos de los otros. Por eso quiere pues, un Estado fuerte, aunque él apuesta por la República como modelo de Estado, pero una república estatal fuerte. Y para él, para Maquiavelo, la ética y la religión son útiles para los gobernantes, pero fundamentalmente como formas de control de la población y como también medios de integración social. En esto pues, se observa la perspicacia, la astucia, la sagacidad de este gran pensador político, de este pues, filósofo que fue Maquiavelo. Realmente él considera que el propio Maquiavelo que la forma perfecta o mejor de gobierno es la república. Pero de todas maneras también reconoce que en algunas situaciones excepcionales la concentración de poder en una sola persona permite resolver mejor las situaciones comprometidas. Y pone ejemplos. Si pensamos en el nacimiento de un Estado, en la realización de una reforma política profunda o incluso en la gestión de una crisis o de la corrupción generalizada que puede haber en un Estado, él considera que lo mejor es que haya un gobierno pues, de una sola persona y un gobierno fuerte, un poder fuerte de ese monarca o de ese regente o de ese príncipe, etc. En cualquier caso, Maquiavelo, como pensador, como hombre político, fue un hombre honesto y fue buen ciudadano también, cumplió con sus obligaciones y sus deberes, y en términos de política real considera que el fin justifica los medios, la famosa frase que se le atribuye. De hecho, Maquiavelo está convencido de que el gobernante competente es aquel que posee la virtud política, la virtus política de conciliar o de conjugar y compatibilizar los intereses contrapuestos de los hombres, lo cual es extraordinariamente difícil de conseguir, pero él cree que eso es lo más propio del gran gobernante, el ser capaz de compatibilizar estos intereses contrapuestos. De todas maneras, desde cualquier ética, está claro que resulta problemática, o más que problemática, la defensa de un doble patrón de moralidad, un patrón de moralidad diferente para los políticos, los gobernantes, y otras formas éticas, diríamos, más compasivas, de otro tipo, en definitiva, para los ciudadanos, como si los gobernantes pudieran, diríamos, superar los principios morales y actuar en función de sus intereses exclusivos y de la fuerza. Realmente, según Maquiavelo, la manera de actuar de bastantes gobernantes se sigue determinando por intereses y por razones de Estado. En este sentido, considero que en esta cuestión el propio Maquiavelo desarrolla un pensamiento pragmático, político, realista, pero no está justificado de cara a los ciudadanos, que tienen que serlo y no súbditos. Esto, pues por supuesto, ha estado sometido, este pensamiento político Maquiavelo, a numerosas críticas, valoraciones, etc. De todas maneras, él expresa
pues esa lucha terrible de poder que existía en la Florencia de su tiempo, pues del año 1500, 1510, 1495, 1520, por esos años, en el que había pues una lucha entre los estados de Italia pues muy fuerte por el poder, y no se había producido todavía la unificación de Italia. En este sentido, se comprende que él describa de una forma realista todas esas luchas de poder, y que en este ámbito de las luchas, diríamos que por el gobierno, pues él se muestre, diríamos, claramente a favor de un poder político fuerte, que tendría que ser compatible con los usos de una república y con las leyes, por supuesto. En definitiva, pues Maquiavelo pues, ha estudiado la naturaleza humana, la naturaleza también de la política, de una manera pues, muy detallada en todos sus escritos, en todas sus obras, en todos sus libros, y diríamos que ha quedado como modelo o ejemplo de pensamiento político ya de los inicios de la modernidad. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Hablando de Filosofía y de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle un like o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre.